Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Comenzó en Bruselas, la sede de la Unión Europea, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Unión Africana. Serán 2 días de encuentro de alto nivel en el que se busca refundar la relación que existe entre las dos partes. La propuesta europea es hacer énfasis en 3 pilares básicos para el relanzamiento de las relaciones que tengan como soporte la prosperidad, la seguridad y la movilidad. Desde el 2007 existe un plan de estrategia conjunta entre la Unión Europea y la Unión Africana que ha estrechado los lazos entre las partes. La Unión Europea tiene 27 países miembros, su sede, como lo decíamos, está en Bruselas, la capital de Bélgica, mientras que la Unión Africana está compuesta por 55 países. La sede principal es la ciudad de Addis Abeba, la capital de Etiopía. ¿Cómo están regidas las relaciones entre estos dos bloques? El acuerdo de Cotonú es el marco general de estas alianzas. Hay estrategias regionales impulsadas desde el Consejo Europeo que han adoptado, por ejemplo, una estrategia para el Cuerno de África, otra para el Golfo de Guinea en África Occidental y otra para la región del Sahel, solo por citar algunas. Hay diálogo también formal en diferentes niveles. Asimismo, hay reuniones entre las diferentes comisiones pactadas y las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno cada 3 años, como la que estamos presenciando en este momento en Bruselas, en Bélgica. Precisamente desde Bruselas, Esther Herrera, conductora del programa Europa Hoy y también corresponsal de France 24 allí en la Unión Europea, nos da más detalles del inicio de esta cumbre. Escuchemos. Europa espera volver a seducir a África tras años en que han sido unas relaciones bastante complicadas entre ambas regiones, no solo por cuestiones históricas. Desde el continente africano se tiene un poco la sensación que se les ha tratado en los últimos años con cierto desdén e incluso tampoco se han sentido suficientemente apoyados. La pandemia tampoco ha ayudado. Mientras más del 70% de los europeos está completamente vacunado, tan solo el 11% del continente africano está inmunizado, porque no solo se trata de la lentitud con la que se están donando las vacunas, también por el rechazo de la Unión Europea a levantar las patentes tal y como piden países como Sudáfrica. Además, este mismo país también ha lamentado que cuando han surgido variantes de preocupación, como en el caso de Omicron, Europa rápidamente ha cerrado sus fronteras. Sin embargo, la Unión Europea espera que con esta cumbre UE-África realmente se revitalicen estas relaciones, por ejemplo, contando con el continente para movilizar 150.000 millones de euros. Se trata de la mitad del capital que se espera movilizar en el Portal Global, una iniciativa de infraestructuras y de inversiones que propuso la Comisión Europea el pasado septiembre y que sobre todo lo que intenta es también hacer frente a la ruta de la seda china. La pregunta es que se hacen algunos analistas si esto es suficiente o si llega demasiado tarde, porque no se trata solo de contrarrestar la influencia de China, también la de Rusia, que está presente con el grupo de mercenarios como el de Wagner, muy presente en la región del Sahel. Aún así, la Unión Europea espera que con esta cumbre realmente haya verdaderos avances y sea un punto y aparte. Fortalecer una relación histórica que también rodea muchos reclamos y dolor de parte y parte, pero desde Europa están decididos a recuperar esa relación preferencial que hubo en el pasado y que hoy, como nos decía Esther desde Bruselas, ha sido aprovechada por China, al menos en términos comerciales. El país asiático es el principal socio comercial de África a través de una enorme inversión en infraestructura que implica una gran deuda por parte de numerosos países africanos, pero que no ha terminado con problemas de base como, por ejemplo, la pobreza y la violencia que se presentan en diferentes países africanos. Pues para analizar este tema están con nosotros Sani Ladan. Él es camerunés, analista de relaciones internacionales, está en la ciudad de Madrid, en España, y desde la ciudad de Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, se une a esta conversación David Soler, analista internacional, especialista en asuntos africanos y fundador del medio digital África Mundo. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta, numeral, el debate F24, para que dejen todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Sani, en la ciudad de Madrid, en la capital española, para analizar este tema, esta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Sani, gracias por estar con nosotros en el programa. Y
El punto de partida de este encuentro es relanzar esas relaciones entre la Unión Europea y la Unión Africana. ¿Por qué relanzarlas en este momento? ¿Qué se ha venido desgastando o deteriorando entre los dos bloques que haya una necesidad de reforzar los lazos? Muchas gracias por la invitación. Hay que reconocer que cuando se habla de relanzar, es decir, que desde el principio ha habido como un fallo, o Europa en este caso pues se está dando cuenta de que se había equivocado en su relación que llevaba con el continente africano. Es una relación histórica en la que se ha basado durante mucho tiempo desde el paternalismo, y en este caso en el que nunca se había tenido en cuenta la agenda de los países africanos. Y ahora yo diría incluso que esto está llegando tarde, porque esto es como una ofensiva, porque cuando leemos o cuando vemos todo lo que se dice desde la Unión Europea para relanzar este acuerdo, para relanzar esta unión, digamos, o esta relación con el continente africano, están hablando desde términos como contrarrestar el avance de China o contrarrestar el avance de Rusia en el continente africano. Ahí es donde también nos damos cuenta de que en ese sentido también como que se están equivocando Sí. del sentido, ¿no? Y en la ciudad de Cardiff, David, su opinión, ¿por qué relanzar este acuerdo entre la Unión Europea y la Unión Africana? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué toca modificar en esos acuerdos? Bueno, muchas gracias por tenerme. Estoy de acuerdo con Sani. Yo creo que de alguna manera la Unión Europea ve que especialmente desde la pandemia, ya lleva desde hace muchos años, pero especialmente desde la pandemia, de alguna manera las relaciones se han deteriorado en materia sanitaria, como ha mencionado la corresponsal Esther, en no aceptar la liberalización de las patentes y luego últimamente, sobre todo en la zona del Sahel, el no conseguir avances en materias de seguridad que ha llevado incluso al embajador francés en Mali a ser expulsado del país. Europa lo que quiere de alguna manera es hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero, pero eso es muy difícil. Hay unas relaciones muy históricas de además muy diferente nivel, en el que Europa siempre ha estado encima y África siempre ha estado debajo, y para poder hacerlo de verdad tienen que, más que proponer esta nueva alianza, escuchar, ¿no?, por un lado a los países africanos y a la Unión Africana lo que ellos quieren Sí. proponer y apoyarles en ello. David, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Citando algunas palabras de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y para la Política de Seguridad, él en una columna que ha publicado en el diario El País titula «Europa debe ser el socio preferente de África». ¿Por qué esta necesidad de Europa de ser el socio preferente de este continente, del continente africano? Y África está también en sintonía de querer tener a Europa como su socio preferente, dadas las condiciones que se están dando ahora. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Europa de alguna manera es como si siente como que está perdiendo, ¿no?, a ese socio preferencial que ha tenido durante tiempo, pero como dice Sani, llega un poco tarde. Es decir, China ya es el socio comercial número uno desde 2009, no es nuevo de ahora. Lleva ya más de una década en la que no le ha importado mucho y ahora últimamente, como sí que tiene más resonancia, por decirlo así, intenta recuperar, por decirlo así, ese socio que ha tenido siempre, de alguna manera, una conexión histórica vinculada. Pero desde África se ha recibido esta nueva propuesta del Pacto Global, el Global Gateway, más bien con escepticismo. Están un poco cansados de promesas por parte de Europa, además de que ese dinero de alguna manera es un empaquetado con dinero ya prometido de antes en otras partidas presupuestarias, y por lo tanto es una manera de ponerle un nombre bonito, tipo el de la ruta de la seda china, para intentar quedar como un actor geopolítico global conjunto, Sí. por decirlo así, que pueda competir contra China. Ahora veamos la perspectiva africana. Sani, Europa, África mejor, está en esa sintonía de querer volver a Europa como su socio preferente, dados los hechos de los últimos años que ponen a China como su socio comercial principal a todo nivel, y que les permite tener acceso a préstamos financieros con muchas facilidades que tal vez el sistema financiero europeo no es tan amable, digámoslo así, con los estados africanos. Lo que se observa desde el continente africano, no solo dentro de la sociedad civil, sino también dentro de los propios mandatarios, es un escepticismo, como lo decía David hace un rato.
un escepticismo debido a las grandes promesas que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Y yo creo que para esta relación entre África y Europa, lo mejor que le ha podido pasar a África es tener esa opción de poder tener varios socios, en este caso, para poder elegir y para poder poner encima de la mesa también su propia agenda, porque no hay que olvidar que en esta relación que ha tenido África con Europa, nunca se ha tenido en cuenta la agenda del continente africano, es decir, en materia de desarrollo, incluso en materia de transformación verde, en materia de migración o incluso en materia de paz y seguridad. No hay que olvidar que cuando hubo los bombardeos en el 2011 de la OTAN en Libia, fue en contra totalmente de la Unión Africana. Y es algo que durante mucho tiempo la Unión Africana reprocha, en este caso, a Europa en su relación, ¿no? Incluso en los acuerdos comerciales hay muchos reproches que siguen ahí. Y el escepticismo, el escepticismo está ahí en esta relación. Y también nos damos cuenta de que desde la Unión Europea desoyen las voces que se levantan dentro del continente africano y que piden que las relaciones se hagan en pie de igualdad y que salga un poco de esa relación de asimetría que ha caracterizado la relación entre África y Europa. Sani, continúo con usted. Usted habla de escepticismo y de una falta de entender esa agenda africana, pero vuelvo y cito a Josep Borrell, al alto representante, que también en esta columna mencionaba que hay que abordar a África no desde la cuestión del crecimiento económico y de las relaciones comerciales, que eso sería un poco la perspectiva y el plan que ha tenido China con el continente africano. Lo que quiere hacer Europa es contribuir a la paz, la seguridad, la buena gobernanza en los países africanos. Eso entonces sí mostraría un poco más de entendimiento por parte de Europa en este 2022 de la agenda y las necesidades que está teniendo el continente africano, más allá del desarrollo en infraestructura, más allá del desarrollo económico. ¿Qué piensa usted? No, lo vuelvo a decir, incluso en esta cumbre que vuelvo a decir, volvemos a repetir lo que pasó en la cumbre de Abiyán. Estamos hablando de prosperidad, seguridad, movilidad, pero esos tres ejes que estamos hablando, ¿desde qué perspectiva se está planteando? Y la perspectiva desde la que se está planteando generalmente es desde la perspectiva europea. Europa está dispuesta a hacer concesiones en su relación con África y en esas propuestas que incluso se están haciendo en esa cumbre que están teniendo lugar ahora. Europa está dispuesta a hacer concesiones, es decir, en materia de migración, cuando África está diciendo queremos oportunidades para poder viajar, para poder, ya sea por viajes de turismo, estudios, etcétera, para nuestros ciudadanos. Mientras Europa en su agenda lo que quiere es un blindaje de fronteras. Eso es un ejemplo que puedo coger. Sí. Incluso en materia de seguridad en el Sahel, el planteamiento muchas veces de la parte africana no es la que se está teniendo en cuenta desde las cancillerías europeas. Claro. David, su opinión sobre este tema, sobre esta aproximación de la Unión Europea, paz, seguridad, buena gobernanza, pero están estos reclamos, la presencia en el Sahel, la ayuda para blindarse entonces el continente europeo ante el problema de la migración a través del Mediterráneo, un poco recogiendo algunas de las palabras de Sani. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que la Unión Europea lo que quiere es también diferenciarse un poco de China y sacar ciertas cosas que no puede ofrecer China o que no ofrece China. Sabe que a la hora de ofrecer préstamos o inversiones en infraestructura es muy difícil competir con el músculo financiero chino, pero sí que quiere diferenciarse en temas de, como mencionabas, de buena gobernanza, de seguridad y apoyo contra el terrorismo yihadista, por ejemplo, también de apoyo a las energías verdes, pero bueno, todo eso también lleva contradicciones con lo que de alguna manera se ha hecho hasta ahora. Y efectivamente, a ver si esta cumbre de una vez ayuda a que esa agencia africana se escuche más y el error de alguna manera o el fracaso de digamos, la operación Barkhane francesa y de alguna manera la presencia europea en Mali y ciertas partes del Sahel ayude a que haya más presencia de tropas africanas y más propuestas nacidas desde los países africanos para que eso ocurra. Se ha visto, por ejemplo, en el norte de Tanzania que en la provincia de Cabo Delgado hay una insurgencia yihadista
y allí, en vez de mandar a tropas europeas y de alguna manera implementar una visión europea, se ha dado el liderazgo a la Comunidad de África Austral y a tropas ruandesas para intentar combatir esta insuficiencia yihadista de alguna manera más panafricana, ¿no? No sé si de alguna manera es lo que dice Sani, hasta qué punto está Europa dispuesta a ceder, ¿no? Sí, La claro. iniciativa. Esa es la clave. David, continúo con usted. Aquí hay reclamos de parte y parte, tanto desde Bruselas como desde Addis Abeba, en nombre de estos 55 estados africanos. Quiero hacer balance de las partes. Comienzo con David haciendo el balance y los reclamos que hace Bruselas a África. Precisamente, siempre han visto al continente europeo como una garantía de recibir todo tipo de contribuciones a nivel económico, ayuda financiera, ayuda militar, pero ¿qué le reclama Bruselas a África para que esta relación no despegue, para que esta relación siempre sea con tantas complicaciones en el camino? Bueno, Europa siempre ha tenido evidentemente una relación muy cercana, ¿no? al continente africano. Y sí que es verdad que yo creo que de alguna manera el tener menos disponibilidad financiera, por un lado, ¿no? Y luego venir atada más dentro de organizaciones internacionales a cumplir con ciertas indicaciones democráticas occidentales, evidentemente, una democracia liberal occidental que de alguna manera no casa, ¿no? con lo que ocurre en el continente, no ha ayudado. Pero por otro lado, Europa quiere huir, ¿no? de lo que tú decías, ayudas, de esa visión de cooperación, y quiere tener una relación, según dicen, más de tú a tú, más directa, más de inversiones mutuas, pero está muy lejos. Y un ejemplo te voy a poner, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Africano, que nació en 2021, para que simplemente África lo que quiere es industrializarse. Para que ello ocurra hay muchas cuestiones, impactos con Europa que deberían de desintegrarse. Por ejemplo, Ghana y Costa de Marfil exportan con un 0% de tarifas el cacao en grano, pero si ya lo pasan a polvo es un 7%. Si ya lo pasan a lo que sería una tableta de chocolate es un 15% de tarifa. Por lo tanto, no genera esos incentivos para que África prospere en sí y se industrialice, ¿no? Para generar esa competencia de tú a tú y no esa, digamos, asimetría que mencionaba Sani, de Europa de alguna manera ayudando a África, debe cambiar mucho las estructuras que hoy en día hay. Claro. Ahora hagamos la otra cara de la moneda. Sani ya ha mencionado algunos de los reclamos que hay desde el lado africano sobre esta relación histórica con el continente europeo, pero tal vez puede ser que, no sé qué piense usted, Sani, que una de las equivocaciones de Europa es entender a África como un continente completamente homogéneo, cuando no lo es. A nivel económico hay países con mucho potencial económico, países muy ricos en petróleo, como Sudán, como Nigeria, pero otros países con graves problemas económicos, Burkina Faso, Mali, problemas de seguridad, desarrollo tecnológico completamente desigual, Uganda o Ruanda y Sudáfrica con una tecnología un poco más avanzada con respecto a otros, en fin. No es un continente homogéneo y tampoco es culturalmente homogéneo. Más de 2000 lenguas se hablan allí en los diferentes países. La lectura ha sido abordarlos por igual cuando debería ser en diferentes niveles o escalas. ¿Cómo lo entiende usted? Sí, generalmente cuando se habla de África no es solo en términos políticos o diplomáticos, sino también incluso en las academias occidentales, que es donde la mayoría de los dirigentes de la Unión Europea, en este caso, han hecho sus estudios y se han formado, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vemos. Hoy, por ejemplo, cuando el presidente Macron estaba haciendo el anuncio de la retirada de Barkhane, de la operación Barkhane en Mali, más de una ocasión ha hablado de África como un conjunto, cuando estamos hablando en este caso pues, del Sahel y de algunos países en concreto con el que tiene así esos acuerdos, ¿no? Y eso también determina muchas veces la ambigüedad con la que los países occidentales, en este caso la Unión Europea, también trata a ciertos países africanos. Muchas veces hablan de la gobernanza, hablan de la democracia que se quiere implementar dentro del continente africano. Y lo que los africanos generalmente dicen, que no se les oye nadie, es que en vez de democratizar África, hay que africanizar la democracia. Y lo vemos con esa ambigüedad también en las relaciones.
que cómo nos explicamos que en esa cumbre seguramente se va a evitar hablar de gobernanza porque ya no pueden legitimar hablar de gobernanza cuando invitan a dirigentes como el hijo de Idriss Déby, el actual presidente de Chad, que es un militar que está también en el poder. Lo que se le reprocha a Mali o a Burkina Faso o a Guinea-Conakry es lo que se está aceptando con la llegada, en este caso, del hijo del presidente Déby en esta cumbre. Y luego, ¿cómo se puede legitimar hablar de gobernanza cuando se está acogiendo en esta cumbre al presidente controvertido también de Ruanda, Sí. en este caso, ¿no? Antes era muy fácil hablar de gobernanza porque se podía hablar y señalar a Robert Mugabe, por ejemplo, o Gaddafi, que ahora que ya no están, y yo estoy seguro que se va a eludir hablar de ese tema de gobernanza. Por eso digo que hay que ir con particularidades. El continente africano es un continente muy complejo y lo saben perfectamente, incluso en esa relación que quiere tener Europa y África, evidentemente tiene que ser una relación de igual, pero entendiendo Sí, también la claro. complejidad del continente africano. David, la Unión Europea está compuesto, como lo decía al inicio del programa, por 27 estados. Algunos de estos estados, como por ejemplo Francia, Portugal, España, incluso Italia, tienen un pasado histórico muy cercano a África, pero hay otros países de la Unión Europea que no tienen ningún tipo de relación con este continente. Es difícil para la Unión Europea hacer consenso en cuanto a la estrategia para abordar las relaciones de con estos países africanos, porque, no sé, por ejemplo, un gobierno como Estonia, Letonia o Rumanía, no le interesa en lo más absoluto tener algún tipo de relacionamiento a profundidad como sí le interesa a Francia, a España o Portugal, que tienen territorios en donde fueron la colonia durante varios siglos. Sí, totalmente. Es decir, Macron, por ejemplo, es ahora mismo, diría, la cabeza más visible dentro de la Unión Europea para las relaciones con África. No te sé decir si eso es algo positivo, pero bueno, sí que lo es. Y evidentemente España está también ahí, está Portugal, pero igual que la Unión Europea tiene problemas internos, es decir, el bloque del Este, por decirlo así, las antiguas países soviéticos, sí que tienen menos relación, evidentemente, y menos interés en unas relaciones con el continente africano. Por ejemplo, lo que hablábamos del Pacto Global de esos 50.000 millones de euros, Polonia ya ha mencionado que, ojo, cuidado, que ellos no están muy dispuestos a participar de ese fondo para el continente africano. Luego también lo hemos visto, por ejemplo, que Macron ha intentado liderar que se redirijan los derechos especiales de giro, que es un mecanismo de financiación del Fondo Monetario Internacional, de los países europeos a países africanos para ayudar en la recuperación Sí. de la pandemia. Y España ha dicho sí, Portugal ha dicho sí, Italia ha dicho sí, Francia ha dicho sí, y ya está. Es que no, 4 de 27. Entonces, sí que es verdad que esos países tienen más conexiones, tienen más interés en, de alguna manera, mantener esas conexiones económicas e históricas que tienen, y el resto de países, sobre todo el bloque del Este, digamos, son más ambiguos. Claro. Hablemos de los pasos inmediatos que hay dentro de los acuerdos y bueno, también dependemos de lo que arroje de conclusiones esta cumbre africana, pero lo mencionábamos, el Global Gateway estima entregar una iniciativa de inversiones por 150.000 millones de euros que dará la Unión Europea al continente africano. Ese sería un primer paso desde Bruselas. Y también está el tema de las vacunas, que ya generó ahí ciertas discrepancias entre ambas partes. Este monto, ¿a qué se destina? ¿A qué se va a entregar? ¿Con qué fin? Y tomemos en cuenta que también hay unos puntos complejos con algunos países como Mali, como Burkina Faso, que acaban de sufrir golpes de Estado, que los gobiernos europeos todavía están un poco reticentes a formalizar ahí relaciones, están llamando a elecciones también en Guinea, hubo un intento de golpe de Estado también en Guinea-Bissau. Esta primera partida de dinero, entonces, ¿cómo se va a distribuir y qué destino tendrá, Sani? Esto parte también de grandes anuncios que hacen la Unión Europea y como que se retroalimentan. Yo recuerdo después de la cumbre que hubo en Malta en el 2015, también se aprobó un fondo fiduciario para África
que básicamente a lo que se limitó era para impedir la llegada de los inmigrantes hacia Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver evidentemente cómo se va a distribuir esto, lo que vienen diciendo y también en qué condiciones, porque de eso se trata, porque muchas veces esas cantidades de dinero que se anuncian de esa manera van también sujetos a unas condiciones que generalmente y históricamente se ha visto que no es viable que se respete, porque si el que da es el que pone la regla, generalmente se olvida, en este caso, de la agenda de los países africanos, que es lo que yo decía antes. Claro. En cualquier caso, a lo que se tiene que destinar esto, si esto no respeta la agenda de los países africanos, volveremos a lo mismo. Dentro de 3 años, porque esas cumbres normalmente están pensadas que van a tener lugar cada 3 años y ya llevamos 5 años, porque desde la última en el 2017 en Abiyán, que también hubo grandes declaraciones y la cosa no ha avanzado. Entonces, claro, sí. el escepticismo en el continente africano también es justificado en este caso, ¿no? Yo Claro. digo que en cualquier caso a lo que se tiene que destinar tiene que tener en Sí, cuenta Sani. la agenda del continente africano, porque si no, como dicen, contrarrestar a China y a Rusia va a ser muy complicado. David, 150.000 millones de euros. Han enviado 400 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el continente europeo. Europa es el principal exportador de vacunas en el mundo, pero se le adelantó China con esto de la diplomacia de las vacunas, entregando también millones de dosis de las vacunas chinas en el continente africano. ¿Cuál es la prioridad entonces? ¿Estas inversiones? ¿Acercarse por el lado de las vacunas? ¿Cómo cree usted que puede ser esa aproximación? Bueno, en el tema del pacto global, Europa menciona algunos sectores, ¿no? Menciona energía, menciona transporte, menciona creación de empleos, pero no especifica. Entonces ahí de alguna manera aún no sabemos exactamente a qué se dedicarán, ¿no? Sí que se sabe que será un máximo de 20.000 millones al año, que de ahí 6.000 millones son fondos comunitarios, es decir, de la Unión Europea, y el resto dinero o bien de los países miembros, y de ahí las discrepancias y el que no se crea que se va a llegar a esos 150.000 millones, porque si países como Polonia ya te están diciendo que no vas a llegar, y luego de entes privados, ¿no? Y en el tema de las vacunas, más que donar vacunas, África lo que quiere es producirlas. Entonces, esa es la clave, ¿no? A partir de ahora, de alguna manera, de ahí ponemos otra vez el foco en la liberalización de las patentes, en las quejas a esos travel bans que se hicieron, y ahora Sudáfrica ha creado la primera vacuna del coronavirus que se llama FreeGen, y en esta cumbre de alguna manera hay que hablar más que de donar, de yo te doy a ti, te dejo de alguna manera mi remanente, que además ha creado problemas, porque muchas veces se enviaban vacunas a un par de semanas de caducar y por lo tanto era imposible Sí. administrarse entre la población y los países africanos tenían que tirarlas a la basura y quedaban muy mal. Se habla más de producción, ¿no? De alguna manera poner los mecanismos para que África, que importa a Claro. día de hoy el 99% de sus vacunas, las produzca dentro de sus fronteras. Sani, David, ya vamos llegando a la recta final del programa. Quiero cerrar con el tema de seguridad y por los anuncios recientemente hechos por parte de Francia de retirar a las tropas francesas y de sus aliados de Mali, donde estaban allí llevando a cabo operaciones para contrarrestar la presencia de los yihadistas. Pero una de las apuestas dentro de esta cumbre es reforzar la seguridad. ¿No es esto un poco contradictorio, David, ver que le apuestan a la seguridad, pero están retirando las tropas y se quejan de la presencia de los mercenarios rusos, conocidos como Wagner, que algunos analistas dicen que tiene una estrecha relación con el Kremlin? ¿Eso no es cederle terreno a los rusos, como ya lo hicieron en la República Centroafricana, por ejemplo? Pues sí, de alguna manera puede parecer contradictorio. También hay que entender todo esto en una visión, de alguna manera, lo que dices, Ani, Europa piensa en sus intereses, ¿no? Y hasta cierto punto Macron piensa, pues mira, yo tengo elecciones el año que viene, cada vez hay un sentimiento antifrancés mayor en África Occidental, antes de salir peor, salgo a tiempo, ya mal, quedó mal, y de alguna manera me quejo, ¿no? de Rusia. Pero lo que intenta a partir de ahora también Europa es, viendo que ellos no han tenido éxito de alguna manera, es redirigir sus esfuerzos y poner esa de alguna manera, responsabilidad en los ejércitos Claro. locales
y apoyar más a sus ejércitos locales. Entonces, sí, evidentemente es una cumbre vital para ver Claro. de alguna manera cómo salimos adelante, ¿no? Porque no puede ser retirarse Sí, y ya David. está, tiene que haber de alguna manera algún nuevo pacto. Y Sani, su opinión sobre este tema de seguridad. Se van las tropas francesas de Mali, existe la posibilidad de que lleguen tropas de los mercenarios Wagner de Rusia, ya hay presencia de ellos en varios países africanos. ¿Está África preparada para mantener su seguridad en sus propias manos, siendo la seguridad un tema importante para esta cumbre? Claro, es que el tema de la seguridad también es un tema en el que se ha utilizado, digamos, para mantener esa dependencia del continente africano y en este caso de los países del Sahel, esa dependencia a las fuerzas que vienen de fuera. Yo digo siempre que en esto también hay que escuchar a la opinión pública africana, hay que escuchar a los dirigentes africanos. ¿Qué es lo que dicen los dirigentes africanos? Y es realmente con lo que se tiene que trabajar. Cuando los dirigentes de Mali decidieron abrir un diálogo con una parte de esos yihadistas, claramente el Eliseo lo que hizo fue oponerse a eso. Y entonces yo creo que la solución a esa no puede ser una solución militar, que es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Hay muchas cuestiones que se tienen que tener en cuenta Claro. ahí, evidentemente, y no se ha tenido cuenta el tema, por ejemplo, los temas sociales, los temas socioeconómicos Sí. de la población. La población ha sido siempre apartada de las decisiones que se ha ido tomando ahí. Y la población es la que ha tomado la calle y en varios países africanos lo estamos viendo, David lo estaba diciendo hace un rato, no es un sentimiento antifrancés, es un sentimiento antipolítica francesa, Claro. que es diferente, Sí, sí. que hay que matizar en ese sentido, ¿no? Sí, Y Sani. eso se está viendo. Cuando yo he escuchado hoy al presidente Macron decir que la población está siendo manipulada, eso es infantilizar también a la población de esos países, porque no podemos decir que la cantidad de gente que ha salido en la calle en Mali Sí, Sani. diciendo que ya que basta ya, no podemos decir que esa población está siendo manipulada simplemente así, porque hay muchas cuestiones de fondo que también Francia y la Unión Europea en este caso Sí, tienen Sani. que tener en cuenta. Me queda un minuto para las conclusiones del programa, por favor, muy puntual para el cierre. David, ¿qué va a dejar entonces esta cumbre? En 3 años estaremos haciendo el mismo balance, que no se avanzó en lo más mínimo en las diferentes tareas que se deja de parte y parte y que están en el mismo punto de inicio o que va a haber grandes avances y que Europa recuperará un poco el espacio perdido en África. Yo creo que en este caso estaremos en los grises. Sí que vamos a ver conclusiones en materia sanitaria. Yo creo que en materia de pandemia, de alguna manera, es donde Europa más quiere dar un avance, Sí, creo, al menos desde el punto de vista de la Unión Europea. Pero no estoy sí, seguro de que no va a rápidamente, cambiar. por favor. Sani, muy puntual para el cierre. Yo creo que más que decir que Europa tiene que recuperar el terreno perdido, creo que también la visión hay que mirar qué es lo que necesita el continente africano Sí, en esas relaciones Sani. y es la única manera, evidentemente, para Lo tengo que dejar eso. por ahí porque se me acaba el tiempo. Debo dar paso al informativo. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Sigan dejando sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Sigan con France 24.